Bienvenidos a Relatos del Oculto, el lugar donde lo inexplicable cobra vida. Hoy los llevaremos a un viaje oscuro y escalofriante por uno de los lugares más emblemáticos y transitados de la Ciudad de México, el sistema del metro. Aunque millones de personas lo usan diariamente, pocos saben que entre sus túneles y vagones se esconden secretos aterradores, apariciones fantasmales, risas de niños que no están allí y figuras espectrales que parecen estar esperando el siguiente tren. Estas historias no solo son simples leyendas, son testimonios reales que te pondrán los pelos de punta. Prepárate para conocer los relatos más aterradores que han marcado a conductores y pasajeros del sistema metro. Si te apasiona el misterio y lo paranormal, suscríbete ahora a Relatos del Oculto, únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. No te lo pierdas. ¿Están listos? La oscuridad nos espera. El pasajero que nunca llegó. Apariciones en el metro de la Ciudad de México. En el corazón del metro de la Ciudad de México, donde millones de vidas se cruzan diariamente, existe un oscuro secreto. Algunos pasajeros nunca llegan a su destino, pero siguen viajando por los túneles eternamente. Esta es la historia de tres amigos que decidieron investigar lo inexplicable y acabaron enfrentándose a una verdad que jamás podrán olvidar. La leyenda del último tren. Es Carolina, una joven periodista apasionada por lo paranormal. Se encontraba investigando las leyendas urbanas más conocidas del metro de la Ciudad de México. Desde hace años había escuchado sobre apariciones en la línea 2, donde se decía que un tren fantasma transportaba almas perdidas, pero lo que más le llamaba la atención era una historia recurrente en la estación de Panteones. Pasajeros solitarios afirmaban haber visto una figura oscura de pie al borde del andén justo antes de que las luces parpadearan en el tren llegara. Carolina compartió sus inquietudes con dos amigos cercanos, Daniel, un técnico en mantenimiento del metro, y Fernanda, una investigadora aficionada que se dedicaba a desentrañar misterios locales. Juntos decidieron realizar un experimento, tomar el último tren de la noche y comprobar por ellos mismos si la leyenda tenía algún fundamento. Esto es una locura, dijo Daniel. Conocía mejor que nadie los oscuros y húmedos túneles subterráneos, pero si hay algo raro ahí abajo, lo vamos a averiguar. Los primeros indicios. La noche del viernes, el grupo se encontró en Estación Hidalgo, una de las más concurridas durante el día, pero que por la noche pareció un lugar completamente diferente. Los vagones se encontraban casi vacíos y las luces fluorescentes titilaban ocasionalmente, creando una atmósfera inquietante. Mientras esperaban en el andén, Fernanda sacó una grabadora. Dicen que las entidades paranormales suelen manifestarse con sonidos o cambios en la temperatura, explicó. Carolina asentía mientras ajustaba la cámara que llevaba consigo, decidida a documentar cualquier fenómeno. Daniel, aunque escéptico, observaba cada rincón con atención. El tren llegó puntual a las 11:55 de la noche. Al abordar, notaron que había pocos pasajeros. Una anciana con una mirada perdida, un hombre con un periódico que parecía no estar leyendo, y un joven con audífonos que no levantaba la vista de su teléfono. Sin embargo, algo en el aire se sentía denso, como si una presencia invisible los estuviera observando. La figura en la estación Panteones. Cuando el tren se acercó a la estación Panteones, Carolina comenzó a grabar con más intensidad. Las puertas se abrieron, pero nadie subió ni bajó.
De repente, Daniel señaló algo en el extremo del andén. «¿Eso es una persona?», murmuró, señalando una figura inmóvil que parecía observarlos desde las sombras. Fernanda rápidamente enfocó con una linterna y vio lo que parecía ser un hombre vestido con un traje oscuro, de pie junto al borde. Sin embargo, sus rasgos eran borrosos, como si estuviera envuelto en una neblina. Antes de que pudieran decir algo más, las luces del tren parpadearon y la figura desapareció. Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Lo grabaste?», preguntó Fernanda. Carolina sintió, pero al revisar la cámara, la figura no aparecía en la grabación. «Esto no tiene sentido», dijo Daniel, claramente nervioso. «Vamos a la siguiente estación». El vagón vacío. En la estación siguiente, Tacuba, la mayoría de los pasajeros bajaron, dejando el vagón prácticamente vacío. Carolina, Fernanda y Daniel se sentaron juntos, pero comenzaron a notar algo extraño. Aunque las puertas se abrían y cerraban en cada estación, nadie más subía. De pronto, un sonido metálico resonó por el vagón, como si alguien arrastrara una cadena por el suelo. Fernanda miró a su alrededor, pero no vio a nadie. «¿Escucharon eso?», preguntó, su voz temblando. Daniel se puso de pie inmediatamente y caminó hacia el otro extremo del vagón. Justo cuando iba a cruzar hacia el siguiente lado, sintió una ráfaga de aire frío y vio una sombra moverse rápidamente frente a él. Regresó corriendo por los andenes, visiblemente pálido. «Algo está aquí con nosotros», dijo, su voz apenas un susurro. El tren fantasma. Al llegar a la estación Consulado, las puertas no se abrieron. El tren permaneció detenido durante lo que parecieron minutos eternos. Carolina revisó su reloj, pero este se había detenido inexplicablemente a las 12:15 am. De repente, la iluminación del vagón comenzó a parpadear y en medio de unos destellos pudieron ver que no estaban solos. Había más figuras en el vagón, todas con rostros inexpresivos y ojos hundidos. Fernanda soltó un grito cuando una de las figuras, un hombre calvo con una cicatriz en el rostro, se acercó lentamente hacia ellos. «Esto no puede estar pasando», exclamó Carolina, intentando enfocar con su cámara, pero esta dejó de funcionar. Daniel golpeó las puertas con desesperación, pero estas no se abrían. «No estamos en estación, estamos atrapados en los túneles». El enfrentamiento. De repente, una voz cavernosa resonó en el vagón. «No deberían estar aquí». Las figuras comenzaron a acercarse más y la temperatura descendió hasta que el aliento de los tres amigos se volvió visible. Fernanda comenzó a rezar, pero una de las figuras se lanzó hacia ella, derribándola al suelo. Daniel logró sujetarla y levantarla, mientras Carolina gritaba que corrieran hacia el siguiente vagón. Finalmente lograron abrir la puerta de emergencia y avanzar, pero cada vagón parecía oscuro y lleno de sombras. Cuando finalmente lograron llegar al final del tren, encontraron una puerta que daba a las vías. Sin pensarlo, saltaron al túnel y comenzaron a correr, guiados únicamente por la luz de la linterna de Fernando. La salida. Tras lo que parecieron horas de correr por los túneles, encontraron una escalera de servicio que los llevó de regreso a la superficie. El aire frío de la madrugada los golpeó mientras emergían en una calle desierta. Miraron hacia atrás y vieron el acceso al metro completamente cerrado. Era imposible que hubieran salido por allí. Sin embargo, la experiencia los marcó para siempre. Carolina decidió publicar su investigación, pero evitó incluir ciertos detalles, temiendo que nadie les creyera. Daniel dejó su trabajo en el metro semanas después, incapaz de regresar a los túneles. Fernanda, por su parte,
Dedicó su vida a investigar fenómenos paranormales, buscando respuestas que nunca encontraron esa noche. El metro de la Ciudad de México es mucho más que un sistema de transporte. Entre sus túneles oscuros y estaciones llenas de historia, hay secretos que desafían toda explicación lógica. Si alguna vez viajas en el último tren, presta atención. Nunca sabes quién podría estar sentado a tu lado o quién podría estar esperando en el andén. Ahora, comunidad, es su turno de que nos platiquen. ¿Ustedes qué harían si en plena noche, dentro de un vagón vacío, escucharan esas risas infantiles o vieran una sombra moverse entre los asientos? Déjenos sus experiencias en los comentarios. Queremos leer sus relatos. Y si alguna vez has sentido escalofríos en el metro o has vivido algo que no puedes explicar, comparte tu historia. Tal vez sea el próximo protagonista de uno de nuestros próximos episodios. Y si estás aquí por primera vez, recuerda suscribirte para no perderte ningún misterio. Ahora continuamos con el siguiente relato. Los testimonios perdidos del metro. Apariciones en las profundidades de la Ciudad de México. Bajo las entrañas de la Ciudad de México, donde millones de almas transitan a diario, hay historias que no figuran en los registros oficiales, testimonios aterradores de pasajeros que aseguran haber presenciado lo imposible. Esta es la recopilación de 4 relatos que revelan lo que realmente ocurre cuando las luces del metro titilan y los túneles susurran secretos olvidados. El vagón vacío. La primera historia nos la cuenta Antonio. Él es un oficinista que acostumbraba a tomar el último tren de la línea 3 hacia Indios Verdes. Antonio regresaba a casa tras una jornada extenuante. Eran las 11:45 p.m. y subió a un vagón sorprendentemente vacío. Aunque el tren suele ir despejado a esas horas, el silencio era inquietante. Se sentó en uno de los asientos junto a la ventana y sacó su celular, pero al mirar el reflejo del cristal notó algo extraño. Un hombre de pie en el otro extremo del vagón, completamente inmóvil y con la mirada clavada en él. No lo escuché subir, contó Antonio. Pensé que tal vez ya estaba ahí, pero era raro porque el vagón estaba vacío. Decidió ignorarlo y siguió revisando su teléfono, pero cada vez que levantaba la vista el hombre parecía estar un poco más cerca. Antonio juró que no lo había visto moverse. En la estación, la raza se levantó y cambió de vagón, aliviado de haberse deshecho del incómodo pasajero. Sin embargo, al mirar de reojo hacia el vagón contiguo, vio al hombre parado exactamente en la misma posición, mirándolo a través de la ventana que dividía los dos vagones. Antonio se quedó congelado. Cuando las luces del tren parpadearon por unos segundos, el hombre desapareció por completo. Los niños de la línea 2. El segundo relato pertenece a Marta, una vendedora ambulante que lleva años recorriendo los vagones de la línea 2. Ella asegura que algunos lugares de esa línea tienen vida propia. Lo más raro que me pasó fue en la estación Chabacano, explicó Marta. Era un día normal y eran como las 10:30 de la noche, no recuerdo bien, pero yo iba caminando hacia el siguiente vagón para vender mis dulces. Marta escuchó risas infantiles, pensando que eran niños jugando. Miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Las risas parecían venir del túnel cercano, justo entre dos estaciones. Por curiosidad, se acercó a la ventana del vagón para ver mejor, y entonces los vio. 2 niños pequeños, un niño y una niña vestidos con ropas antiguas. Estaban jugando cerca de las vías. Era imposible que estuvieran ahí. No sé cómo explicarlo, pero su presencia era
diferente, como si no pertenecieran a este mundo. Los niños la miraron directamente y antes de que Marta pudiera reaccionar, las luces se apagaron y el tren comenzó a avanzar. Al llegar a la siguiente estación, le contó lo ocurrido al conductor, pero este simplemente le dijo que no era la primera vez que alguien veía a esos niños. La sombra en Tacubaya. Otro testimonio impactante lo dio Raúl, un joven estudiante que estudiaba arquitectura y solía quedarse hasta tarde en la biblioteca. Su ruta siempre incluía pasar por la estación Tacubaya, conocida por ser una de las más antiguas y transitadas. Una noche, mientras esperaban el tren en el andén, notó una sombra inusual proyectada contra la pared. Parecía una persona alta, pero no había nadie cerca que pudiera proyectarla. La sombra comenzó a moverse hacia mí, pero yo no veía a nadie que pudiera ser su dueño, relató Raúl. Quise pensar que era mi imaginación, pero la sombra se detuvo justo frente de mí, como si estuviera observándome. El tren llegó y Raúl subió rápidamente tratando de calmarse, pero cuando el tren comenzó a avanzar miró por la ventana y vio la misma sombra, ahora en el andén, siguiéndolo mientras el vagón se reflejaba. Raúl dejó de tomar el metro por meses después de esa experiencia. La mujer del velo negro. El último relato proviene de Rosario, una maestra jubilada que asegura haber visto a la famosa mujer del velo negro en la estación de Bellas Artes. Era un viernes por la noche y Rosario regresaba a casa después de visitar a su hija. Mientras esperaba el tren, vio a una mujer vestida completamente de negro, con un velo cubierto en su rostro. Rosario sintió un escalofrío inexplicable. Era imposible no mirarla. Tenía una presencia, no sé cómo describirla. Era como si el tiempo se detuviera, recordó Rosario. Cuando el tren llegó, la mujer subió al mismo vagón que Rosario, pero se quedó de pie, inmóvil, frente a las puertas. Cada vez que Rosario trataba de mirarla, algo la hacía apartar la vista. Al llegar a su estación, Rosario se apresuró a bajar, pero cuando se dio la vuelta para mirar el tren que partía, vio a la mujer del velo negro observándola desde la ventana. En ese momento, el velo se levantó por un instante, revelando un rostro pálido y sin ojos. Una conexión inexplicable. Aunque estas historias parecen aisladas, todas tienen algo en común. Las experiencias ocurrieron en las horas más solitarias del metro, en lugares donde las leyendas urbanas llevan décadas circulando. Antonio, Marta, Raúl y Rosario jamás se conocieron, pero sus relatos coinciden en detalles que son difíciles de ignorar, desde las figuras inexplicables hasta las risas de niños y las sombras que parecen cobrar vida. Todos ellos describen un mundo oculto que solo algunos alcanzan a vislumbrar. ¿Es posible que el metro de la Ciudad de México sea más que un simple sistema de transporte? Quizás entre sus túneles oscuros y estaciones subterráneas se esconde un portal hacia lo desconocido. Los testimonios de los usuarios del metro nos recuerdan que bajo el bullicio cotidiano existe un mundo lleno de misterios que muchos prefieren ignorar. Si alguna vez tomas el metro por la noche, ten cuidado. Las sombras que te rodean podrían ser algo más que un simple juego de luces. Antes de seguir, queremos saber, ¿alguna vez has sentido algo extraño mientras viajabas en el metro? Un escalofrío, un ruido inexplicable o quizás esa sensación de que alguien te observa, aunque estés solo. Cuéntanos en los comentarios, queremos leer tus experiencias y teorías. En Relatos del Oculto, tu participación es clave. Suscríbete si aún no lo has hecho y únete a nuestra comunidad de amantes del misterio.
Aquí compartimos los relatos más aterradores basados en testimonios reales. Ahora, prepárate para la siguiente historia. El metro no solo es un sistema de transporte, también es el último lugar donde muchas personas han tomado decisiones extremas. Se quitan la vida en las vías. Son una triste realidad, pero algunos aseguran que esos espíritus no han encontrado descanso. Conductores y pasajeros hablan de figuras espectrales que aparecen en los vagones, susurros que no provienen de ningún lugar visible y sombras que cruzan las vías justo antes de que llegue el tren. ¿Son las almas de quienes perdieron la vida allí? Quédate con nosotros para descubrir los relatos más impactantes sobre los espíritus que rondan las profundidades del metro, los ecos de los que saltaron. En el metro de la Ciudad de México, más que un medio de transporte, resuenan ecos de historias trágicas. Entre los andenes y vagones, donde la rutina parece gobernar, hay quienes afirman haber presenciado lo inexplicable, las almas de aquellos que eligieron acabar con su vida en las vías, pero que nunca se fueron del todo. Estas son las narraciones de quienes han cruzado miradas, escuchado lamentos y sentido la presencia de los que no pueden ser vistos. El último salto en la línea 1. El primer relato le pertenece a Iván, un joven estudiante de medicina que, una noche, fue testigo de un suicidio en una estación de Pino Suárez. Según Iván, la imagen del hombre saltando frente al tren lo persiguió durante semanas. Estaba esperando el tren. La estación estaba llena, pero me llamó la atención un hombre que parecía muy inquieto. Caminaba de un lado a otro, mirando constantemente las vías, narró Iván. De repente, el tren apareció a toda velocidad. Fue en ese instante cuando el hombre corrió hacia el borde y se lanzó. Iván cerró los ojos en el momento exacto, pero el sonido del impacto y los gritos de los demás pasajeros quedaron grabados en su memoria. Lo que vino después fue realmente extraño. Iván, todavía en estado de shock, decidió tomar el siguiente tren. Al abordar, juró haber visto al mismo hombre sentado al fondo del vagón, con la ropa intacta y la misma expresión melancólica. Lo vi claramente, pero cuando intenté acercarme, las luces parpadearon y ya no estaba. Iván comenzó a evitar la línea 1 después de ese día, pero asegura que en más de una ocasión, el pasar por Pino Suárez, siente un frío inexplicable y un peso en el pecho que no puede explicar. Los lamentos de Valderas. María, una mujer que trabajaba como personal de limpieza en la estación Valderas, cuenta su experiencia con una de las apariciones más conocidas en el metro. Todos sabemos que en Valderas han pasado muchas cosas. Yo misma he visto y escuchado cosas que no tienen explicación, dijo María. Su experiencia más aterradora ocurrió una noche mientras limpiaba el andén. Era pasada la medianoche y la estación estaba completamente vacía. Mientras pasaba su trapeador por el suelo, escuchó un gemido bajo que parecía venir de las vías. Pensé que alguien se había quedado atrapado, así que me acerqué para mirar, pero no vi a nadie, relató. Sin embargo, los gemidos se convirtieron en llantos desgarradores. María encendió su linterna y apuntó hacia las vías, solo para ver la figura de una mujer con el cabello desordenado y ropa ensangrentada. La mujer levantó la vista y, según María, sus ojos eran completamente negros. María corrió hacia la salida y al regresar con un compañero, ya no había nadie ahí. Desde entonces evita trabajar sola en la estación, especialmente por las noches. La sombra del Chabacano. Carlos, un conductor de tren con más de 15 años de experiencia,
compartió una experiencia que vivió en la línea 9, conocida por su intrincado diseño subterráneo y sus túneles oscuros. En Chabacano siempre hay algo raro. Yo pensaba que era cuestión de estructura, pero después de lo que viví, estoy seguro que hay algo más, confesó Carlos. Una noche, mientras conducía el último tren, notó que las cámaras de seguridad mostraban una figura oscura caminando por las vías. Frenó el tren de inmediato y notificó al personal de seguridad. Sin embargo, al revisar la zona, no encontraron a nadie. Al retomar el viaje, Carlos sintió un escalofrío al ver que la figura seguía apareciendo en las cámaras. Ahora, dentro de uno de los vagones, se armó de valor y fue a revisar personalmente, pero los vagones estaban completamente vacíos. Cuando regresé a la cabina, vi algo que nunca voy a olvidar. Una sombra parada justo frente a las vías, como si estuviera esperando el siguiente tren. Pero cuando frené, desapareció. Carlos asegura que desde entonces siente que lo observan cada vez que pasa por esa estación. Los pasajeros que no llegan. Cecilia, una joven abogada, narra su experiencia en la estación Hidalgo, donde, según varias leyendas urbanas, suelen aparecer figuras misteriosas en los andenes. Era un día común. Iba de regreso a casa después del trabajo cuando vi una mujer parada al borde del andén. Tenía una expresión triste, pero no pensé mucho en ello, explicó Carolina. Cuando el tren llegó, la mujer no subió. Cecilia la observó mientras el tren avanzaba, y en ese instante vio cómo la mujer saltaba las vías. Quedé en shock, le grité al conductor, pero lo extraño fue que el tren no se detuvo. Todo siguió como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Cecilia tuvo un sueño perturbador, en el que la mujer aparecía en su cuarto, con el cuerpo mayugado y lleno de sangre, pidiéndole ayuda. Al despertar, encontró su ropa mojada, como si hubiera estado en las vías. Desde entonces, Cecilia evita pasar por la estación Hidalgo, especialmente después del anochecer. Las almas atrapadas en la línea 12. La línea 12, la más reciente y moderna del metro, también ha sido escenario de eventos paranormales, según varios usuarios. Luis, un joven que trabaja como vigilante, relata una experiencia aterradora mientras hacía una ronda en la estación Zapata. Todo estaba tranquilo. Eran casi las 2 de la mañana y yo estaba revisando los andenes. De repente, vi una figura al final del túnel. Pensé que era alguien que se había colgado y así que fui a investigar, contó Luis. Cuando llegó al túnel no encontró a nadie, pero sintió una ráfaga de aire frío que lo hizo retroceder. De repente, las luces comenzaron a parpadear y uno de los destellos vio claramente a un hombre parado en las vías, con la cabeza inclinada hacia un lado y el cuerpo cubierto de heridas. Luis salió corriendo y al revisar las cámaras de seguridad descubrió que el hombre había sido captado minutos antes, pero desapareció sin dejar rastro. El misterio de las vías. Lo que une a estos relatos es un patrón inquietante. Todos los testigos afirman que las apariciones parecen ser almas que no han encontrado descanso. Investigaciones realizadas por expertos en lo paranormal sugieren que los suicidios en el metro dejan una energía residual que se manifiesta a través de sombras, sonidos y presencias. Algunos trabajadores incluso hablan de trenes fantasmas que transportan a estos espíritus a través de las líneas, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno. El metro de la Ciudad de México es un lugar lleno de vida y movimiento, pero también de muerte y misterio. Los testimonios de quienes han presenciado suicidios y apariciones nos recuerdan que en el subsuelo de la ciudad
Las tragedias humanas dejan huellas que no pueden borrarse fácilmente. Si alguna vez sientes un escalofrío en las vías o escuchas un lamento inexplicable, tal vez estés cruzándote con uno de esos ecos del pasado que nunca lograron vivir. Muchas gracias, amigos de Relatos del Oculto. Espero que estas historias hayan sido de su agrado, y de ser así, por favor no olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para que sigan siendo parte de esta comunidad de misterio y de terror.